Estados Unidos. Vamos a hablar sobre un tema que ocupa el centro de nuestro interés de hace meses, que es el de la minería ilegal en particular, pero la minería en general. Y para eso vamos a ir hasta Piura, donde se halla un analista especializado en este tema, columnista también, con el que hemos conversado en varias oportunidades. Hablo de Iván Arenas. Iván, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengo entendido que estás participando en Piura o vas a participar en un foro regional sobre formalización minera. Yo quisiera que nos digas, por favor, qué pistas hay y qué impacto ha tenido lo que ha declarado el día de ayer tanto el ministro de Minas, señor Montero, como el primer ministro, señora Arana, respecto de la creación por parte del Ejecutivo de una nueva ley MAPE. ¿Qué podemos esperar y qué lineamientos te parece indispensable para esta supuesta ley y para impulsar a través de ella el proceso de formalización de quienes trabajan en minería en el Perú? Fernando, muchas gracias. Mira, ayer el presidente del Consejo de Ministros, junto a algunas personalidades de algunos gremios y también en compañía del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, han presentado un documento que establece 12 puntos para poder ser, elementos importantes en la construcción de lo que se va a llamar el proyecto de ley MAPE, que finalmente va a trabajarlo también la Comisión de Energía y Minas del Congreso, liderado en este caso por Víctor Cutipa. El asunto es que esta es una propuesta, evidentemente, una propuesta, como el propio presidente del Consejo de Ministros lo ha dicho, no vinculante, en el sentido de que es una propuesta, se la van a dejar a la Comisión de Energía y Minas y esta la va a revisar si en caso la toma o no, o si en caso elabora una nueva, o si en caso también toman lo que se llamó la ley MAPE, la propuesta por el señor anterior presidente de la Comisión de Energía y Minas, el señor Paul Gutiérrez, ¿no? Y luego lo segundo que es importante es que yo creo que es básicamente un paso político, me parece que se enmarca en eso, me parece que el Ejecutivo de alguna otra manera se antepone al Congreso, le marca ciertas pautas al Congreso, me parece importante en eso, es un gesto político para poder construir una ley MAPE. Yo creo que no queda mucho tiempo. De acuerdo al propio presidente del Consejo de Ministros y a algunos congresistas, recién se estaría debatiendo en noviembre o en diciembre, y entendiendo además que el 31 de diciembre finaliza el reinfo y que en caso de que no exista una ley MAPE es altamente probable que este reinfo se vaya a extender para los 31.560 reinfos que todavía quedan. Sí, pero a ver, vayamos por partes. Si se trata solo de un gesto político, ¿no es un primer paso entonces contundente para ponerle finalmente un coto o un adecuado marco legal y empezar a combatir la minería al margen de la ley? Le pregunto, por ejemplo, por uno de los puntos, uno de los detalles, cuando se habla de trazabilidad en tiempo real, interconectando información de diversas entidades, SUNAT, Policía Nacional, entre otros. Este tema de la trazabilidad en tiempo real ha sido uno de los que más ha aplaudido la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Se puede hablar de incluir y de qué manera puede ser un punto importante, por lo menos para empezar a trabajarlo y a ponerlo ya en práctica? Sí, creo que es importante, una cosa no resta a la otra, es decir, que sea un gesto político, el Ejecutivo no indica, al contrario, creo que fortalece la posición técnica de este documento. Me parece que el tema de la trazabilidad, de la creación de un sistema de trazabilidad es muy importante, porque evidentemente ahí hay de alguna otra manera una debilidad tremenda. El otro tema es el tema de las concesiones, el otro tema es el tema de los fondos, en realidad el fondo minero, en realidad sí. Existen 12 propuestas muy importantes. Creo yo que es un documento técnico bastante bien elaborado, además de ser un gesto político interesante. Ahora lo que queda ver es cuál va a ser la respuesta de la Comisión de Energía y Minas. Como te digo, si la Comisión de Energía y Minas recoge estos 12 puntos, que me parecen muy buenos, basados básicamente en evidencias, basado básicamente en la técnica, en documentos científicos y documentos técnicos además, si en caso de la Comisión de Energía y Minas recoge estos 12 puntos, o en caso de la Comisión de Energía y Minas elabora una nueva propuesta o coge algunos elementos de la propuesta anterior que había hecho el señor Paul Gutiérrez. Ahora, la Comisión de Energía y Minas en efecto tiene la responsabilidad de evaluar este documento, pero este documento es producto de una serie de mesas de trabajo. Ha mencionado dos temas: el impulso del fondo minero y la trazabilidad minera en tiempo real. Tenemos entendido que hay una normatividad ya, pero que había un problema de reglamentación, que estaba inoperativo, por lo menos en el caso del fondo, ¿puede ser?
Sí, estaba inoperativo en el sentido del fondo, todavía se habían dado ya una ley marco, digamos, una ley general para el tema del fondo, pero también está inoperativo, por ejemplo, lo que se llama el REPCO, que son el registro de compra de oro. Están, de alguna u otra manera, faltan algunos elementos importantes donde faltan reglamentos, ¿no? El detalle aquí también tiene que ver un tema importante. Ya, por ejemplo, el presidente de la CONFEMIN, el señor Máximo Franco Becker, acaba de decir que ellos van directamente al grano, que es decir, a la concesión, ¿no? Para ellos, si no se restablece un régimen nuevo de concesiones, ellos no lo van a aceptar, ¿no? No van a validar esta propuesta y evidentemente ellos van a seguir con la propuesta que tenían antes, donde ellos apostaban a una regresión de concesiones, ellos apostaban a una especie de servidumbre minera en el sentido de que si no había regresión de concesiones, entonces el Estado tenía la autoridad de poder darle, a la titularidad de concesión minera a quien lo está trabajando, es decir, en este caso el minero informal o en vías de formalización, ¿no? Entonces aquí queda por ver qué es lo que sigue. Creo que la Comisión de Energía y Minas me parece que debería recoger este documento y cuáles son las posiciones de otros gremios. Ahora, es importante también acá que este documento no es un documento solamente del gobierno, ni es un documento de la Sociedad Nacional de Minería, es un documento, documento de varios gremios importantes, gremios artesanales, gremios informales artesanales, y eso es importante porque le da mucha legitimidad a este documento y le da mucha fuerza a este documento en el sentido de que es un documento muy técnico, nada político, nada ideológico, ¿no? Claro, por eso mismo decía yo, si es producto de mesas de trabajo, eso puede tener algún tipo de ejercer, en el buen sentido de la palabra, una presión en la Comisión de Energía y Minas. Sí, claro que sí. Exactamente, ¿no? Lo que ahora vamos a ver es de qué manera reacciona la Comisión de Energía y Minas. Acuérdate tú que la Comisión de Energía y Minas anterior, para darle legitimidad a la propuesta de ley, empezaron a hacer audiencias desde enero de este año. No sé si esta Comisión de Energía y Minas también van a hacer sus propias audiencias. Es la misma línea política, creo, el señor Cutipa que la que tenía el señor Paul Gutiérrez, ¿no? Exactamente, es la misma línea política. Se espera que también tengan una estrategia, digamos, técnica, pero si no la tienen, evidentemente van a pelear una estrategia ideológica o política, ¿no? Que es, creo yo, lo que va a suceder, ¿no? A mí me parece que la Comisión de Energía y Minas... Claro, ahí está hablando claro. Vamos a ver cómo reacciona la Comisión de Minas y, de momento, más bien debemos temer que haya hostilidad hacia algunos de los puntos. Yo lo ruego, para desarrollar este tema, que nos espere un instante. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a nuestra conversación desde Piura con Iván Arenas, quien está participando en el norte del Perú en un, justamente, foro dedicado a la formalización minera en el Perú. Pausa primero. A las 9:20 estamos conversando con Iván Arenas, especialista en minería y en formalización minera, quien participa en Piura, en un foro justamente sobre este tema. Y debía decirnos en primer lugar qué es lo que es prudente, razonable, realista esperar de la Comisión de Energía y Minas, que ya vimos qué comportamiento tuvo el año pasado, planteando que se prolongue indefinidamente el reinfo. ¿Qué podemos esperar del congresista que preside ahora esta comisión, el señor Cutipa, que representa a varios de los partidos, algunos de inspiración castillista? Bueno, en múltiples ocasiones el señor Víctor Cutipa estaba a favor de los mineros en vías de formalización o informales. Ha salido inclusive a hablar por ellos, ha ido a visitarlos. En las últimas movilizaciones también estuvo junto a ellos. Me parece que él tiene de alguna otra manera ya una posición fijada a favor de este grupo, minero. Aquí lo que tendríamos que ver es cuál es la posición, si va a tener una nueva posición como presidente de la comisión, porque aquí lo que hay que tener es básicamente una posición técnica, porque lo que se pide ahora es una ley técnica. Ya vimos qué es lo que sucedió cuando se propuso una ley ideológica, una propuesta de ley ideológica como la que propuso el señor Paul Gutiérrez. Él creo que debe verse en el espejo del señor Paul Gutiérrez, que si va por ese lado, es decir, va por el lado de una propuesta ideológica y política y convertir a la comisión con una plataforma política en el marco electoral, yo creo que no va a ir bien, ¿no? Me parece que va a ser un fracaso. Aquí lo que tenemos que impulsar es una propuesta como la que creo que el gobierno y los diferentes gremios lo han hecho, es una propuesta basada básicamente en eso, en técnicas y en evidencia. Ahora, el sentido de la oportunidad complicado, ¿no? Porque estamos ingresando ya a una campaña electoral de pronto. Sí, claro que sí. Y por eso decía, creo que el gobierno ha hecho bien, creo que ha dado un paso político además en proponer esta ley, esta propuesta básicamente de 12 puntos, en darle a la comisión.
para, de alguna otra manera, decirle a la comisión, mira, acá hay una propuesta técnica, acá hay una propuesta basada en evidencias, hay una propuesta en documentos oficiales sobre temas importantes, sobre temas de concesiones, sobre temas de, en fin, de financiamiento, sobre temas de un nuevo sistema de trazabilidad, y frente a lo que tú tienes, es altamente probable que este documento sea mucho mejor. Entonces, creo yo que es un paso importante que ha dado el Ejecutivo y diferentes gremios, eso es importante decirlo, de la minería formal, pequeña y mediana, como grande también, para decirle a la comisión qué es lo que de alguna u otra manera podría hacer. Claro, ahora, hay una la posición que ya ha quedado sentada en estas mesas de trabajo, digamos, y mencionábamos antes de ir a la pausa que esto puede ser una suerte de presión, en el buen sentido de la palabra, para que la comisión tome en cuenta los acuerdos a los que se ha llegado, estos 11 puntos. Ahora, hay una pregunta, además del tema de la formalización minera, a propósito de cifras que ha dado a conocer el Instituto Peruano de Economía, como por ejemplo estos 7.000 millones de dólares en proyectos mineros atrasados por culpa de la minería ilegal, o el porcentaje de empresas mineras que considera la inseguridad, la criminalidad como un obstáculo, una piedra en el camino para concretar inversiones en el país, que ha pasado, y estoy leyendo titular del diario Gestión el día de hoy, de 6% en el 2018 a 29% en 2024. En 6 años se ha multiplicado por más de 4 veces, casi 5 veces, ese porcentaje, digamos, de peso que tiene la inseguridad y la criminalidad como un obstáculo para ver a nuestro país como un destino para inversiones mineras y para sacar adelante proyectos. Mira, Mávila, eso es importante, los datos que ha dado IPE. Mira, fíjate, tú vas a Cajamarca, inclusive acá en el propio Piura, pero vas a Cajamarca, Purímac, y te vas a dar cuenta que hay diferentes proyectos mineros que no han podido desarrollarse porque tienen principalmente conflictos con mineros ilegales e informales. Entonces, aquí lo que hay que tener es, digamos, se abre una nueva forma de conflictividad. Ya no es la conflictividad, entre comillas, social o ambiental, sino es una conflictividad básicamente por la concesión, porque hay concesiones invadidas. Ahora, otro tema que es importante y que no se debe escapar dentro de todo el análisis es el precio, por ejemplo, de la onza de oro en el mercado. Está por encima de los $3.000. Algunas instituciones que de alguna otra manera internacionales que hacen estudios sobre esto y prospectiva han dicho que el precio puede llegar a $4.000 el próximo año. Es un año electoral, 2026, y puede llegar inclusive entre $5.000 a $7.000 en el año 2030. Entonces estamos hablando de que en los próximos años va a continuar el boom de la minería, sobre todo fundamentalmente del oro y del cobre. Estos proyectos mineros, algunos de ellos importantes, proyectos de la gran minería, están básicamente invadidos por concesiones, ya lo hemos dicho en qué lugares. Entonces se abre una nueva forma de conflictividad, y si no atendemos este tema con una ley, y si no atendemos este tema de manera coherente, técnica y con consensos, yo creo que eso nos puede escapar de las manos, sobre todo entendiendo de que el próximo año es un año electoral y que van a surgir por allí propuestas de todos los calibres, en el sentido de propuestas más extremas como propuestas más técnicas. Entonces, en las propuestas más extremas es, por ejemplo, decir la concesión es para quien la trabaja, pero ojo, que hay un detalle aquí, que según los datos, cerca del 80% de todas las invasiones, las concesiones invadidas por mineros informales están en la pequeña y mediana minería, no en la gran minería. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener una propuesta técnica, una propuesta real basada en evidencias, y no dejarnos llevar por los mitos o las posiciones ideológicas que podamos tener. Tomamos nota de ese dato que nos da: 80% de las invasiones en concesiones se han llevado a cabo no en concesiones de grandes empresas, sino de pequeña y mediana minería. Una pregunta final: ¿qué puede cambiar respecto a la exportación del oro y la salida del oro por Bolivia cuando se constituya un nuevo gobierno en este país vecino? Lo que podríamos hacer es con Bolivia consolidar, ya se tienen creo algunos acuerdos, pero consolidar básicamente un acuerdo de trazabilidad junto a ellos. Pero aquí también hay que ver cuál es la forma, digamos, en la que la propia minería se desenvuelve en Bolivia. En Bolivia hay una forma de cooperativismo de la minería, sobre todo fundamentalmente en el oro. Las cooperativas tienen mucha fuerza. Las cooperativas en los últimos años han puesto al propio ministro de Minas, hasta el actual, es básicamente viene de una cooperativa, es cooperativista. Entonces hay que entender también cuál va a ser la propia dinámica
de la forma de hacer minería en Bolivia, ¿no? Esperamos que el próximo gobierno pueda hacer una especie también de formalización, una especie digamos, de reordenamiento fundamental de la minería boliviana, porque como te digo, es una minería boliviana que básicamente está basada en cooperativas, ¿no? Entonces aquí la cuestión es también ver de qué manera el próximo gobierno va a comportarse frente a la minería y ante su minería nacional, y de qué manera podemos extender algunos acuerdos, ¿no? De acuerdo, finalmente, al día de ayer ya lo hemos comentado, ha salido publicado un artículo en Gestión, sin duda lo ha leído usted, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en donde dice: no abogo porque nuestro Banco Central compre el oro ilegal, pero sí pienso que se debe organizar un sistema atractivo para que los mineros informales se legalicen. Y hay otras voces que se elevan de otros dirigentes públicos o partidarios para favorecer efectivamente que se pueda comprar el oro extraído ilegalmente acá. ¿Qué piensa usted de esas iniciativas? Mira, yo creo que primero tenemos que tener un sistema de trazabilidad, porque no podemos darle, si le damos en este preciso momento, la posibilidad de que el Banco Central de Reserva de Perú compre oro, lo que estamos haciendo en realidad es haciendo, en resumidas cuentas, es haciendo que, y en la práctica, que el BCR tenga una especie de posición de trazabilidad, ¿no? Y eso no se quiere, porque se puede camuflar oro de producción ilegal, porque ahora se viene haciendo, evidentemente, ¿no? Porque tienes 31.560 reinfos vigentes, entonces la producción del oro básicamente se hace por ese lado, por la trazabilidad, perdón, por los reinfos que están vigentes, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es primero un sistema de trazabilidad y luego ver si es factible, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Iván Arenas. Recuerde que usted está en Piura, participando en un foro regional sobre formalización minera. Muchas gracias por sus explicaciones. 9:29, momento de hacer una pausa, Margarita.